Bueno, y en este marco vamos a seguir con este tema porque nos encontramos con Mariana Herrero Piñero, quien es directora del Banco Genético de Datos a nivel nacional. Bueno, para conocer en principio cuál es el motivo de su visita en Paraná. Sabemos que se hizo una presentación este viernes de un libro muy importante que resume de alguna manera el trabajo y algunos lineamientos propios del banco, ¿no? ¿Cómo le va? Buen sábado. Sí, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. La realidad es que el Banco Nacional, yo soy la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el banco que identifica a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus madres durante la última dictadura cívico-militar. Y el banco este año cumple 35 años. Y como parte de un trabajo de federalización que tiene que ver no solamente con federalizar la búsqueda de los nietos de las abuelas, sino federalizar la ciencia aplicada a los derechos humanos, el banco tiene una política de recorrer todas las provincias y tener reuniones con actores, digamos, de lo que tiene que ver con las políticas de memoria, verdad, justicia e identidad. Claro. Entonces, esta es una de las primeras reuniones que estamos teniendo. Estuvimos en la Secretaría de Justicia con la directora de Derechos Humanos, Adriana Pérez. Estuvimos charlando de la necesidad de, digamos, de cómo trabajar articuladamente y cómo llevar, digamos, todo lo que tiene que ver con la ciencia aplicada a los derechos humanos en los distintos lugares del país. Y bueno, y hablando de proyectos conjuntos con los laboratorios forenses que están aplicados a otras búsquedas. También tuvimos la presentación del libro en la Universidad de Trabajo Social, en donde hablamos justamente no solamente con los alumnos, sino también con personas que están, digamos, responsables de colaborar en lo que es la iniciativa latinoamericana para identificación de personas desaparecidas. Acá en Entre Ríos hubo muchas personas desaparecidas y bueno, esa articulación entre los nodos locales que permiten hablar con los familiares y recuperar una muestra de la sangre de los familiares para poder identificar a sus familiares desaparecidos es muy importante. Y presentar un libro que escribimos desde el banco contando cuál es la historia del banco y cuál es la historia de sus trabajadores y cuál ha sido la evolución del banco desde que se creó en 1987 hasta hoy en día. ¿Qué preguntas nos fuimos haciendo para mejorar esa capacidad de identificación? ¿Qué preguntas nos fuimos haciendo y cómo empezamos a articular entre distintos estamentos? ¿Cómo la ciencia comenzó a articular con estructuras del Estado que tienen que ver con la búsqueda, como con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la Unidad Fiscal especializada en delitos de apropiación? ¿Cómo todo ese trabajo interdisciplinario nos permite lograr y mejorar la búsqueda de los nietos de las abuelas y de tantas personas que han tenido sustitución de identidad en este país? Estamos hablando de identidad de personas, ni más ni menos. Me interesa saber cómo es el trabajo. Digo, llega un familiar, ustedes son los primeros que se contactan, tienen un equipo interdisciplinario para generar este tipo de relación, porque hay un dolor de por medio también. Sí, a ver, el banco trabaja muy articuladamente con dos instituciones. Una es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, y por el otro lado con la Unidad Especializada en Delitos de Apropiación, que es una unidad fiscal que fue creada en el año 2012 para trabajar estos casos. Bien. Entonces, la investigación preliminar a donde se acercan los familiares y a donde se acercan las personas que dudan de su identidad es o a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad o abuelas de Plaza de Mayo, que abuelas los deriva a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Perfecto. Y ahí se inicia una investigación. Incluso con los familiares, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad trabaja viendo qué familiares le pueden servir al banco, articuladamente con nosotros. Trabaja para poder para que den una muestra de su sangre y pueda servir para una identificación de un nieto. En ese sentido, el banco lo que recibe son a las personas una vez
que han pasado por la instancia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se les ha abierto un legajo, se ha trabajado con ellos, se los ha escuchado, digamos, se ha armado la historia por la cual llegan a dudar de su identidad, o las familias por las cuales dicen mi hija estaba embarazada y nosotros queremos encontrar ese nieto. Y los mandan al banco para que nosotros le tomemos una muestra de su sangre. ¿Cuántos nietos han logrado recuperar? El banco ya hay recuperados 130 nietos, de los cuales el banco, por metodologías científicas, ha recuperado 81 nietos. El resto de los nietos eran o niños que fueron secuestrados ya nacidos junto a sus padres y que las abuelas los reconocieron y no era necesario hacer un estudio científico, o casos de embarazadas que desaparecieron, fueron enterradas como NNs en cementerios o en fosas comunes y que se evidenció que el bebé no había llegado a término. Entonces, dentro de ese universo de 130 nietos también hay niños producto de embarazos que no llegaron a término porque las mataron a las mamás antes de que pudieran tenerlos. ¿Quiénes trabajan y cuántos trabajan en el banco? Bueno, en este momento somos 43 personas, entre lo que es el personal de apoyo, que es la administración, los equipos de comunicación, los equipos de investigación y desarrollo, y la gente del laboratorio. Ahora, este año, una de las cosas buenas que el Banco Nacional de Datos Genéticos fue reconocido por el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología como un instituto que hace ciencia y tecnología. Entonces, eso nos permitió entrar en una política de fortalecimiento del sistema científico-tecnológico y nosotros ahora somos 43, pero de acá a 2 años el plan es que seamos 60 personas que trabajan en la búsqueda de los nietos y en distintas búsquedas asociadas al derecho a la identidad. Mariana, en estos más de 30 años, y con esto ya vamos cerrando, vos mencionaste, nos fuimos haciendo preguntas, nos fuimos replanteando algunas cuestiones. Si me tenés que nombrar 2 o 3... otras miradas, otras preguntas que fueron surgiendo, otras maneras de tratar el trabajo que ustedes hacen, ¿qué me dirías? Sí, hubo varias preguntas en estos últimos años. Una de las preguntas era, tiene que ver con que si el banco tiene que ser un laboratorio cerrado por donde entra una muestra de sangre y sale un resultado, o para perfeccionar su búsqueda tiene que buscar otras herramientas que no tienen que ver con el trabajo del laboratorio. Y esa pregunta nos la respondimos a partir de la articulación con distintos actores que trabajan en las políticas de memoria, verdad y justicia. La interacción con los sitios de memoria, la interacción con el Archivo Nacional de la Memoria, la interacción con los centros clandestinos de detención, la interacción con otras instituciones que trabajan en la investigación alrededor del destino de las personas desaparecidas en este país, que trabajan con otras herramientas que no son las herramientas científicas del laboratorio. La realidad es que mejoró y perfeccionó los procesos dentro del banco. También otra de las preguntas que nos hicimos este último tiempo y que es en la que estamos trabajando hoy en día es si vamos a poder, así como las abuelas se preguntaron, con nuestra sangre, ¿vamos a poder identificar a nuestros nietos? Sí. Nosotros doblamos la apuesta. La pregunta es, con la sangre de las abuelas, ¿vamos a poder identificar a los bisnietos? Porque hay muchos posibles nietos o muchas personas que ya fallecieron y que no pudieron dar su muestra al banco, entonces no vamos a poder identificar ese nieto a través de una muestra propia de esa persona. Entonces estamos doblando la apuesta a una generación siguiente. Claro. Hoy no solamente hay nietos con identidades vulneradas, sino bisnietos, porque la identidad se hereda. Y en la medida que siga sucediendo esto, va a haber más generaciones con la identidad vulnerada. Te queremos agradecer por estar aquí presente, bueno, por comentarnos. Y si la gente quiere acceder a este libro o quiere saber más de este banco, ¿cómo puede hacer? Bueno, el libro se encuentra en PDF en la página web del Banco Nacional de Datos Genéticos. Es simple, ponen Banco Nacional de Datos Genéticos y enseguida aparece la página web y ahí hay un link al libro. Bien. Y luego nosotros lo que estamos haciendo es dejando libros en distintas bibliotecas. Por ejemplo, hoy lo dejamos en una biblioteca
popular Nora Cortiñas, estamos dejándolos en los colegios, en las bibliotecas de los colegios, y bueno, y a todos los funcionarios para que estén a disposición de quienes lo requieran o quienes lo necesiten. Mariana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por divulgar la tarea de las abuelas y el trabajo del banco. Así pasó Mariana Herrero Piñero, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, que bueno, repasó un poco la historia y el trabajo que ellos realizan.